Y bien, para preparar este momento de preparación para Pentecostés, pensé en tres momentos. El primer momento va a ser como una introducción, el segundo momento va a ser adentrarnos en el texto de Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles, y el tercer momento va a ser si logramos hacer una pequeña exégesis, ¿no? Como desarrollar un poco qué es lo que dice el texto. Sí, y un poco un cierre más espiritual. Entonces, lo primero es partir de la presencia del Espíritu Santo en la Escritura, ¿sí? Es hacer como una lectura transversal, rápida, de la presencia del Espíritu Santo en la Escritura. Hay que tomar en cuenta que todo el Antiguo Testamento lo tenemos en común con los judíos. Por lo tanto, ellos no tienen la fe trinitaria. Ellos no creen que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos solo creen que Dios es uno, pero no Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no debería haber ninguna concepción fuera de un solo Dios. Pero lo curioso es que encontramos diferentes alusiones a la palabra de Dios, al logos, y también encontramos diferentes alusiones al espíritu, ¿sí? Que nosotros ahí vemos claramente después con la luz de la revelación en Cristo, que Cristo nos dice en varios pasajes, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, conocemos que hay una realidad de un Dios trinitario. Nosotros nunca hubiésemos llegado al razonamiento de un Dios trino, de un Dios que es uno, pero tres personas. Nunca hubiésemos llegado a eso. Eso lo conocemos por revelación. Luego nosotros con nuestra razón podemos pensar y decir, ah, bueno, tiene sentido que Dios sea trino o no tiene sentido. Pero el ejercicio que nosotros hacemos con nuestra razón es posterior a la revelación. Es que se nos venga y se nos manifieste Dios y nos diga, soy un Dios trino, y nosotros hagamos una reflexión teológica posterior para comprender que tiene sentido que Dios sea trino, pero no lo podemos hacer antes. Nosotros no hubiésemos, con la razón, y eso lo dicen los católicos, no podemos llegar a la noción solo por la razón de que Dios es trino. No, la razón puede llegar a la existencia de Dios, a que existe un Dios, que llegue a decir cómo es ese Dios y que dentro de Dios hay tres, pues no llegaría a la razón de decir eso, pero lo podemos analizar una vez que se nos manifieste. Pero lo interesante es ver en la escritura, en la propia escritura y en el Antiguo Testamento, las alusiones que se hacen al Espíritu Santo. Al Espíritu se le reconoce no solo eh, como viento, ¿no? Sino también como un espíritu que crea, un espíritu creador. Si se fijan en el himno antiguo del espíritu creador, Veni Creator, ¿no? Que se canta generalmente al inicio de eventos eclesiásticos importantes, por ejemplo, antes de el inicio de un concilio, antes del inicio de un cónclave para elegir un papa, se canta el Veni Creator. El Veni Creator en español es Ven Espíritu Creador. Esto de creador, pero ¿cómo? ¿No era el Padre el creador? ¿Cómo es esto que al Espíritu se le atribuye la creación? ¿Qué pasa? ¿Qué significa que sea creador? No solo significa ontológicamente que Él es creador igual que el Padre, sino en el aspecto funcional y dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu crea, crea y da nueva vida. Y esto es muy importante comprenderlo porque cuando leemos el Antiguo Testamento, hay que entender que si bien el Espíritu da la nueva creación cuando nos bautizamos, Dios hace una nueva creación en nosotros, pero ¿a través de quién? Del Espíritu. En la confirmación se hace una nueva creación. Dios nos transforma a través de quién? Del Espíritu. Pues los antiguos padres decían, si el Espíritu es el que genera la nueva creación, es decir, la recreación, pues probablemente estuvo también desde el inicio, en la creación. Y esto nos podemos ir a Génesis 1:2,
Génesis 1-2, que bueno, ya esto es irnos a nuestros primeros años de formación bíblica, en estas épocas que leíamos el Génesis, y nos dice lo siguiente: la tierra estaba informe y vacía, si se acuerdan de esas primeras clases del Génesis. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Qué curioso. Esta, este espíritu que se cierne sobre las aguas evoca a esa misma paloma que baja cuando Cristo está en las aguas del Jordán, siendo bautizado por Juan. ¿Se acuerdan? Jesús está dentro del agua y baja la paloma. Pues ese Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas de la tierra, evoca al momento del bautismo de Cristo, que se considera como el momento de inicio de la misión de Cristo. Antes era la vida escondida, la vida privada de Jesús, y a partir del bautismo es la vida pública. Pues el momento de la creación es justo cuando se cierne el Espíritu sobre las aguas de la tierra y a partir de ahí Dios dice, hágase la luz. Y la luz se hizo, empezó un momento nuevo. Esto, el verbo que utiliza para cernirse sobre las aguas, es el mismo término en hebreo que se utiliza para un ave que incuba a sus crías. Un ave, una paloma, ¿no? Aquí tenemos alusión. Luego a la vez, también tenemos que en la tarde de Pascua, Jesús sopla sobre sus discípulos, sobre el rostro de sus discípulos, y les dice, reciban el Espíritu. ¿Se acuerdan? Que Jesús sopla, según el relato de Juan, la resurrección y Pentecostés ocurren en el mismo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes momentos de Pentecostés. Es decir, hay diferentes momentos de manifestación del Espíritu. El Espíritu no se nos da una vez y de manera definitiva y para siempre, sino que hay el don del Espíritu se nos va dando progresivamente. Entonces, este soplo de Jesús sobre el rostro de los apóstoles nos evoca a Dios que sopla en la nariz de Adán y le da vida a Adán. ¿Se acuerdan? Que cuando Dios crea a Adán, lo crea muy distinto a las demás criaturas, que las crea a través de su palabra. A Adán lo crea ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Dice, hágase el hombre. ¿O cómo es? Con ¿Cómo lo barro, hace? con barro. A ¿Y imagen y semejanza, qué utiliza de su cuerpo? El cuerpo. Estamos hablando antropomórficamente, pero ¿qué utiliza Dios? ¿Utiliza su palabra? El soplo. su aliento. Pero antes. El barro, hace el- barro con sus por manos. eso, entonces utiliza sus manos. Utiliza sus manos, es decir, se implica, y luego una vez que está hecho Adán, ¿qué hace? Sopla en su nariz el hálito de vida. Pues es una alusión. Recuérdense que del antiguo al nuevo hay constantes tipos, tipología, prefiguraciones, cosas que en el Antiguo Testamento se nos manifestaron veladas, se nos manifiestan plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces, este espíritu que aleteaba sobre las aguas es el punto de partida del Antiguo Testamento para la presencia del espíritu, ¿sí? Es como la tipología más antigua que tenemos de la presencia del espíritu en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos presenta una serie de intervenciones y presencias del Espíritu de Dios que trazan como una especie de historia del Espíritu a lo largo de la historia de la salvación. Y cada vez que aparece el Espíritu hay un salto cualitativo de vida, de vida.
El espíritu es dador de vida. ¿Se acuerdan cómo decimos en el credo? Señor ¿De dónde? y Claro. dador de vida, ¿no? A veces como que no, como que lo saltamos. En el credo largo este famoso, que ahora lo rezamos poco, pero que es un credo muy importante, porque fue uno de los primeros credos que hubo, el niceno, ¿cómo es? Creo, ¿Niceno qué? creo, creo yo. Niceno Constantipolitano. Bien, ahí casi, bien. Por ahí va. Bueno, esta palabra rara, ¿no? Porque se hizo en el, en el concilio de Nicea y luego se complementa con los siguientes concilios, ¿sí? Entonces, em, ¿qué pasa? Este salto cualitativo, siempre que aparece el Espíritu en la historia de la salvación, es porque Él viene a dar vida, ¿no? Viene a dar un salto cualitativo de vida. Primero, el soplo del Espíritu viene en la creación de Adán. Y Adán ahí recién se convierte en ser vivo. Él no es y luego es. Yo pensaría que ese momento es el momento de la concepción. El momento de la concepción, ahí ahí se insufla la vida. Yo les dije que una vez yo estudié una materia, no estudié una materia, entré a una clase de nanotecnología. Nanotecnología es, sí se los he contado esta historia, pero bueno, se los cuento rápidamente. Em, es la capacidad de modificar la posición de nanopartículas. Y las nanopartículas es una partícula muy pequeña que casi llega al tamaño de un átomo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que la modificación de los átomos, de la posición de los átomos, si alguien se acuerda de química molecular o química orgánica, la posición de los átomos es muy importante porque puede ser que tienes los mismos átomos de carbono, ¿no? En tierra o en algo más, en un carbón, tienes los mismos átomos de carbón, pero si los organizas de un modo distinto, tienes diamante, tienes un diamante, ¿no? Porque el diamante tiene átomos de carbón. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es el acomodo. Entonces, esta gente estaba estudiando que si yo podía meterme en la estructura molecular de los átomos y cambiarla, podría agarrar de un carbón a hacer un diamante, o agarrar de tierra y hacer carne. Por lo tanto, agarrar de átomos por ahí y manipularlos y hacer un órgano humano. Y seguía así la metáfora hasta que dijeron y llegaron y dijeron, ¿y qué pasaría si llegáramos a poder como controlar todos esos átomos y modificar la estructura? Podríamos llegar a ser un cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano tendría vida. Le podríamos meter sangre en las venas y que el corazón empezara a pulsar. Tendría vida. No tendría nunca vida. Para mí No, la vida es una atribución de Dios y que el hombre haga lo que haga, por más tecnología que tenga, no la va a tomar. Eso es. bien, No es no de... sería vida, es que tenga una potencia inmanente. ¿No? No que tenga una batería en donde luego la tengas que enchufar. Eso no sería vida. Sería una inteligencia artificial, pero no sería vida. No, pero es que actúa muy parecido al ser humano, sí, pero la vida es inmanente, es algo que viene de dentro y que se sostiene por sí misma, sin ningún tipo de nada externo, ¿sí? Más allá que nosotros necesitamos alimentarnos y respirar, pero se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese salto cualitativo entre un Frankenstein y una vida es el espíritu. Es el espíritu quien da la vida. Entonces, tenemos el momento de la creación cuando Adán pasa a ser un ser viviente. Tenemos el momento de la encarnación, donde en ella toma vida el Salvador del mundo. En ella no hay vida y de pronto tiene vida. Luego también tenemos la resurrección. Jesús está muerto y el espíritu hace de él un espíritu vivificador, ¿no? Luego viene sobre los apóstoles y nace ¿quién? La iglesia en Pentecostés. Luego
viene sobre el agua del bautismo y renacen cristianos, ¿no? Nacen cristianos en vida nueva. Luego viene sobre la Eucaristía y del pan y el vino tenemos el cuerpo y la sangre, que está vivo y es vivificador. Y al final de los tiempos vendrá sobre nuestros cuerpos mortales y nos dará nueva vida. Entonces, este salto cualitativo de vida lo da el Espíritu. Y esa es la presencia diferenciadora que vamos a ver a lo largo de la historia de la salvación cuando sepamos que está la presencia del Espíritu. El Espíritu es Señor y dador de vida. ¿Sí? Pero al Espíritu se le reconoce con diferentes imágenes. Está la imagen del viento con diferentes signos. Está el signo del viento, ¿no? El viento huracanado. Está el signo del fuego. Está el signo del agua. Y manarán aguas, ¿no? En la Samaritana, cuando leemos el texto de la Samaritana. Vamos un momento, ¿no? Juan 4. En Juan 4 se nos dice, Juan 4:14, pero el que beba del agua, es Jesús hablando, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Está hablando del Espíritu. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos en un surtidor de agua. O sea, el Espíritu mana a partir de nosotros, se derrama a través de nosotros. Somos nosotros mediadores, y que el Espíritu nos utiliza nuestra humanidad para manifestarse a otros, ¿no? Una de estas imágenes muy significativas, perdón, de estos símbolos muy significativos, bueno, otra imagen, perdón, es la unción, el aceite de la unción, eh, que nos hace otro Cristo. Cristo significa ungido. Pero bueno, de todas estas imágenes, ¿cuáles están presentes el día de Pentecostés? ¿Quién se acuerda antes de leer el texto? El fuego, El fuego, bien, las lenguas de fuego, El aire también. Había el un viento viento. huracanado, entra el viento huracanado. Bien, principalmente estos dos, ¿verdad? Estos dos son los que están presentes en Pentecostés. Antes de entrar en el texto, quería hablar sobre este signo del fuego. Luego vamos a hablar un poquito del viento. El fuego aparece muchas veces en la escritura. Jesús mismo dice, he venido a prender fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que estuviera ardiendo? En Lucas 12:49. Y eso se refiere al don del Espíritu, o por lo menos lo incluye, ¿no? Quizás habla incluso de otra cosa más, pero habla del don del Espíritu. Pablo también habla del Espíritu cuando dice de no apagar la fuerza del Espíritu, habla del fuego, del Espíritu como fuego, en 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguen la fuerza del Espíritu. No apagar es algo que denota un fuego, ¿no? Algo que está encendido. Ahora, para entender qué es lo que significa este símbolo del fuego, hay que leerlo en el contexto completo de la escritura. ¿Cuál es el significado que tiene el fuego en la Biblia? Porque el fuego, podemos decir, ¿cómo al Espíritu Santo se le identifica con agua, que el agua da vida, y el con el fuego, que el fuego destruye, mata, ¿no? Pareciera que mata. También podríamos decir que calienta, ¿verdad? Que calienta y que da vida porque podemos cocinar con el alimentos. Pero estrictamente hablando, los símbolos así por sí mismos, lo que podemos imaginarnos es que el agua da vida y el fuego quema. Entonces, si bien, como ya dije, ilumina, calienta, inflama, también es verdad que devora. Y también es verdad que es el símbolo que se utiliza para el castigo, ¿no? El infierno tiene fuego. Entonces, entre todos estos significados que hay en la Biblia y que se utiliza el fuego
en la Biblia, hay uno que destaca. El fuego lo que hace es purificar. Incluso en el caso del castigo, lo que se busca denotar no es el castigo, sino la purificación. ¿Qué significa esto? Me podrían decir, pero Mari, el agua también purifica, el agua lava, ¿no? De hecho, por eso en el bautismo se utiliza la imagen del agua, porque lava. Pero hay una importante referencia bíblica, que de hecho alguna vez ya la habremos leído, que está en Números 31, libro de los Números, capítulo 31, versículos 22 al 23. Y dice así: oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que puede resistir al calor, pásenlo por el fuego y quedará puro. Lo que no resista el fuego, pásenlo por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego es señal, es símbolo de una purificación más profunda, más radical, porque el agua purifica por fuera, pero el fuego purifica por dentro. Dice un salmista en el Salmo 26, versículo 2, sondéame, Señor, y ponme a prueba, refina por medio del fuego mis entrañas y mi corazón. Y de ahí también la imagen del crisol, que se dice en Isaías 1:25, te purificaré de escorias, ¿no? Separaré de ti la ganga, ¿no? Como lo que no sirve. Entonces, este simbolismo del fuego está presente en todo el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, porque hace referencia a la misión del Mesías. El Mesías vendrá a limpiar con un viento ardiente. Esto se ve en Isaías 4:4. Un viento, ahí está la imagen del aire, del viento, del rúa, y está el fuego ardiente, ¿no? Cuando hace este adjetivo ardiente. Entonces, este tema es que el fuego no permite mezclas. El fuego limpia todo. Y el fuego quema todo el mal. ¿Qué pasa? Que Dios es santo y Dios no puede convivir con el mal, porque en sí mismo su bondad es tan absoluta que aplaca todo el mal, pone en descubierto el mal y lo consume. Entonces, este término, este fuego, lo que hace es explicitar el adjetivo de santo, Espíritu Santo. La santidad de Dios quita todo el mal, purifica todo el mal, lo elimina, lo separa. Bien, vamos a adentrarnos ahora en el texto directamente. Vamos a ir al texto de Pentecostés, que está en Hechos 2. Hechos 2 se encuentra en la primera parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos se divide como en tres partes. La primera parte es Jerusalén. La segunda parte es cuando se abren al resto de los judíos, que no solo están en Jerusalén, y la tercera parte es hasta los confines de la tierra, ¿no? Hay como esas tres partes, y la tercera parte por eso incluye todos los viajes de Pablo. Pero el, el relato de Pentecostés, que también se le reconoce como bautismo en el Espíritu, es todavía en la primera parte de los hechos, que los apóstoles se encuentran en Jerusalén, todavía se encuentran en Jerusalén. Entonces, vamos a hacer una lectura y vamos a hacer un breve comentario.
Hechos 2 del 1 al 11. ¿Alguien quiere leer? ¿Quieres que yo lea? Dale, dale, Marica. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivíamos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Pánfila, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estábamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oíamos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Perfecto. Entonces, estamos en el contexto de Pentecostés. ¿Qué significa esto? Fíjense que dice, al cumplirse el día de Pentecostés. Entonces, ya esto se los he dicho antes, significa que ya había una fiesta para los judíos que se llamaba Pentecostés antes de la fiesta cristiana de Pentecostés. La fiesta ya existía. Y esta era la primera gran fiesta después de la Pascua. La Pascua era 50 días antes de Pentecostés. También se le denominaba la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Históricamente, recuérdense siempre que las tradiciones cristianas vienen de las tradiciones judías y las tradiciones judías a su vez vienen de las tradiciones agrícolas del pueblo del que viene el pueblo judío, ¿sí? Que eran pueblos nómadas que luego se convirtieron en pueblos sedentarios que tenían que vivir de la cosecha de las tierras. Entonces se iban moviendo de acuerdo a qué tierra era fértil para poderla cultivar. Y entonces, al inicio, esta fiesta era la primera cosecha, ¿no? Pero luego se convirtió en la última cosecha, ¿no? En la celebración de la última cosecha. Todas las fiestas eh, se centraban en la antigüedad en la tierra, en los beneficios que la tierra les daba, que agradecían a los dioses por el alimento para poder sobrevivir, ¿sí? El alimento siempre ha tenido este carácter ritual. ¿Por qué? Porque el alimento es algo que el hombre necesita para vivir. Y el alimento, curiosamente, es algo que nosotros no podemos producir. Ahorita como que esto nos parece un poco raro, como que no lo podemos producir, pero de hecho no lo podemos producir. El alimento es vida. Por lo tanto, aunque nosotros podamos modificar genéticamente la vaquita, igual es vida y no nos corresponde a nosotros, no la damos nosotros. Yo puedo cultivar, pero ese cultivo puede ser que no salga, ¿no? No brote. Es como una canción muy bonita que dice, yo puedo abrir la tierra, puedo arrojar la semilla, puedo echar agua, pero es al Señor al que le toca hacer crecer esa vida, ¿no? Yo puedo hacer que una vaquita trate de, de tener hijos, pero puede ser que no me salga. Entonces ya este concepto de que el alimento no es un producto que yo genero, sino que es algo que yo recibo, ya estamos como alejados de esa idea porque voy al supermercado y la compro. Pero en realidad, el alimento es algo que recibimos. Cada vez que nos sentamos a la mesa, nos recuerda que la vida no es algo que yo me doy a mí mismo, sino que tengo que recibirla de algo de fuera que me la da y que de hecho tuvo que haber muerto para darme mi vida, que tuvo que sacrificar su vida para darme a mi vida. La, la
El concepto de esto de morir para vivir lo experimentamos diariamente. Diariamente las plantas, los vegetales, las frutas, los animales dan su vida para que nosotros vivamos. Incluso las personas más vegetarianas, alguien tiene que morir para darles de comer. Siempre. Es una realidad de vida, ¿sí? Y por lo tanto eso está en la economía de la salvación. Dios así lo quiso también decirnos algo a través de esto, ¿no? Entonces, todas las fiestas se celebraban en torno a las fiestas agrícolas. Este evento para los apóstoles y para la vida cristiana es muy importante porque fue el primer acontecimiento público de los seguidores de Jesús. El primero. ¿Qué había pasado para ellos? Cristo había muerto, Cristo había resucitado y Cristo había ascendido a los cielos y ellos se habían vuelto a encerrar en el cenáculo por miedo a que les pasara exactamente lo mismo que a Jesús. Esa es la historia. Ellos, nadie había salido de esa covacha, o sea, estaban encerraditos, con miedo, a pesar de que habían visto los milagros de Jesús, a pesar de que lo habían visto muerto y resucitar, a pesar de que lo habían visto ascender a los cielos, estaban con miedo. Esto nos puede dar esperanza a nosotros, pobres mortales que no lo vimos, ¿sabes? Como que no lo tocamos, no lo abrazamos. Y bueno, si esto les pasó a los apóstoles, bueno, imagínense lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuánta necesidad tenemos de ese Espíritu Santo que los animó a salir de ahí. Y Jesús, durante la resurrección, incluso antes, les hablaba de la famosa promesa del Padre. Yo les enviaré la promesa del Padre. Lo vemos en Hechos 1:4. Decía, aguarden que se cumpla la promesa del Padre. Esta promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Ese día fueron bautizados en el Espíritu. Fue la primera vez que los 12, porque estaban los 12 reunidos, los 12 recuérdense que en ese momento no, pero son los 11. Faltaba Matías, porque luego vino Matías. Matías vino, ¿cuándo vino Matías? Pues Matías vino justo en Hechos 1, del versículo 15, lo leímos hoy, ¿verdad? Hoy día de San Matías. El día de San Matías, ¿no? Vino justo antes del evento de los Hechos, perdón, del evento de Pentecostés, vino la elección de Matías. Entonces estaban los 12 reunidos. Estaban los 12 reunidos y en ese momento los 12, recuérdense que es un número simbólico porque representa el nuevo pueblo de Israel, ¿no? Ojo que nunca se entiende el nuevo pueblo de Israel en clave de sustitución. Ah, bueno, fuera los judíos, ahora venimos los cristianos. Todas las promesas que Dios había hecho a los judíos, no, eso quedó atrás. No, los cristianos no entendemos el nuevo pueblo de Israel en categorías de sustitución, sino en categorías de sobreabundancia. Ellos y también nosotros. Categorías de sobreabundancia. Lo católico siempre es el et latino, que es i, no el o. Bueno, o los judíos o los cristianos. No, los judíos y los cristianos. Lo católico es el i, no el o. Ojo. Dios, Jesús que es Dios u hombre, ¿no? Dios y hombre. No, pero Dios es Dios uno o trino, uno y trino. Lo católico es el i, no es el o. Entonces, categoría no de sustitución, sino de sobreabundancia. Entonces, este nuevo pueblo de Israel que se tenía que confrontar con el antiguo pueblo de Israel, fíjense que ahí estaban los judíos reunidos. En Pentecostés estaban en Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. Habían vuelto a peregrinar a Jerusalén. Se dice, no los leyó ahorita Maricarmen, no, que había mucha gente en Jerusalén porque era una fiesta. Entonces, la gente peregrinaba a Jerusalén y eso estaba lleno de gente. Era la primera vez que se confrontaba el nuevo pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel, teniendo como testigo, perdón,
en su capacidad oficial para hablar, para ser testigos de Cristo resucitado y recibiendo el poder de lo alto para poder testimoniar esto, porque hasta ahí no habían tenido la valentía, hasta ahí permanecían encerraditos. Entonces, esta fue la primera vez que los apóstoles presentaron la proclamación cristiana a los judíos reunidos en Jerusalén. Fue la primera vez que los apóstoles predicaron. Fue la primera vez que se animaron a predicar. De hecho, si luego tienen más tiempo, porque no nos va a dar tiempo ahora, siguen leyendo justo de Pentecostés, este hecho de la manifestación del Espíritu que viene después, el primer discurso de Pedro, tras el cual se convierten 3.000 personas y se bautizan ahí. ¿Sí? Pero es la primera vez que Pedro se anima a hablar. Ari, y cuando bautizan ahí ya bautizan con el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ya ahí la Bueno, gente empieza a entender. vamos a ver que em, vamos a ver que hay una diferenciación entre el bautismo y el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Está el bautismo y hay gente que ha recibido el bautismo pero no ha recibido el Espíritu Santo. Se pueden dar cuenta si siguen leyendo Hechos de los Apóstoles. Y en cambio hay gente que todavía no recibió el bautismo y que ya recibieron el Espíritu. ¿No? De hecho, el caso paradigmático son unos paganos que recibieron el Espíritu y como todavía ahí no se había abierto la predicación a los gentiles, sino solo a los judíos, como que entendieron eso como un acto de la providencia que les decía, epa, este mensaje también es para los gentiles. Los gentiles son los paganos, es decir, los que no son judíos y eran creyentes de otros dioses, otras religiones, ¿no? Los cananeos. Y entonces se dan cuenta y ahí Pedro dice, ¿yo quién soy para negarle el bautismo a los gentiles si ellos incluso, si el Espíritu Santo ya se derramó sobre ellos? Y estos se dan cuenta que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos por fenómenos, dones carismáticos que recibieron estas personas, dones de lenguas o de predicación, ¿sí? La misma conversión, ¿no? Entonces, Lucas es el escritor de Hechos de los Apóstoles. Recuérdense que Lucas tiene un díptico, su Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Son los dos libros que escribe Lucas. El corpus joánico de Juan es mucho más largo porque Juan tiene el Evangelio, sus 3 cartas, la carta 1, 2 y 3, ¿sí? En el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Son todas estas de Juan. Pero Lucas escribe el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pero si medimos en cantidad de capítulos y de palabras, Lucas es quien más escribe del Nuevo Testamento. Es quien tiene más escrito. Bien, entonces él subraya la presencia del Espíritu en los apóstoles con señales visibles y audibles. Visibles porque aparece la lengua de fuego, visible porque vemos que todo se mueve a causa del viento, pero también audibles porque lo acabamos de leer, que los apóstoles empiezan a hablar en otras lenguas. Este es un don especial, un don del Espíritu Santo y un don que nos recuerda a Babel, donde en Babel ocurrió todo lo contrario. En Babel dejaron de entenderse, hablaban una sola lengua y empezaron a hablar múltiples lenguas y se dejaron de entender. Fue la no comunión. Y en cambio aquí es todo lo contrario, hablando muchas lenguas se hicieron uno, porque había comunión. Este em, es como el antibabel, ¿no? Pentecostés es el antibabel, o Babel es el antipentecostés, ¿no? Tipológicamente, si hablamos como uno recuerda a otro, Pentecostés nos recuerda a Babel, pero en el sentido contrario. Sucedió todo lo contrario, ¿no? Así comenzó la iglesia, que si bien al principio la iglesia estaba situada solo en Jerusalén, solo ahí existía la iglesia, llegó progresivamente a ser una
sociedad universal. ¿Cómo? A través de la misión. A través de que los apóstoles fueron a proclamar en otros lugares el Evangelio. La iglesia se dilata en el tiempo y en la historia gracias a la misión. Y esto gracias a la fuerza del Espíritu, que es el que capacita a los apóstoles para hablar a todas las naciones. Que se necesita que hablen en otras lenguas, el Espíritu lo hace. Pero nuestra fe es muy pobre, es muy pobre. ¿Cómo te vas a ir ahí si es que es una cultura muy distinta, no se van a entender? No, efectivamente no nos vamos a entender, el Espíritu se encargará. Pero esto nos parece como medio ingenuo, hasta imprudente, ¿no? Esto de que nos vamos a entender. Entonces, el Espíritu es el que los capacita para poder hablar a los demás, para que los demás lleguen a escuchar el mensaje de salvación. Como les decía antes, Pentecostés es el nombre que utilizaban los judíos para indicar la fiesta de la recolección. Era originariamente, como les dije, era la fiesta del agricultor, era el día de los primeros frutos, pero luego llegó a ser el día de la recolección o del final de la cosecha. ¿Qué significa esto? Que los judíos celebraban, ¿qué? Pues los dones de la cosecha, de todo lo que sucede durante la cosecha, agradeciéndole a Dios todas las bendiciones recibidas. Era como los frutos, la recogida de los frutos, de todos los dones. ¿Y quién es el don por antonomasia? El don de los dones, el dador de los dones, el Espíritu Santo, ¿no? Él es el don. De hecho, si al Padre se le llama Padre, al Hijo se le llama Hijo, al Espíritu Santo se le llama don. Se le llama amor, don. Para diferenciar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, se les da un nombre relacional. El nombre de la primera persona de la Santísima Trinidad es Padre, por su paternidad. El nombre de la segunda persona es Hijo, por su filiación. Y el nombre de la tercera persona, lo dijo San Juan Pablo II, si bien es Espíritu Santo, pero dirán, bueno, pero Espíritu Santo, el Padre también es Espíritu y es Santo. El Hijo también es Espíritu y es Santo. Así que, ¿cuál es la diferencia del Espíritu Santo? Que es don, que es amor, que esa es su identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fiesta luego se identifica con la fiesta de la alianza en el Sinaí, cuando los judíos reciben, las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque recuérdense que antes, justo antes de la recepción de las tablas de la ley, había ocurrido la Pascua. La Pascua ocurre en Egipto, salen de Egipto y pasan ciertos días vagando hasta llegar al Sinaí por el desierto, y en el Sinaí, unos días después de la Pascua, reciben las tablas de la ley. Entonces se identifica este día con Pentecostés. Para ellos cambian, hacen esto del final al principio tenía este significado de la cosecha y luego le dan este significado de la recepción de las tablas de la ley, la alianza en el Sinaí. Entonces, año tras año, lo que celebraban en Pentecostés era la renovación de la alianza del Sinaí, es decir, la renovación de la alianza de haber recibido las dos tablas de la ley, pero toda la alianza que se hizo. Y curiosamente, cuando leemos este pasaje de los Hechos escrito por San Lucas, hay muchísimas alusiones al día de la alianza en el Sinaí. ¿Cuáles son las alusiones? Luego las pueden ver, no nos va a dar tiempo de irnos a Éxodo 19, pero recuérdense que hay una gran teofanía. Teofanía siempre significa teofanes, fanes, manifestación, teo, Dios, manifestación de Dios, teofanía.
Una teofanía es cuando Dios se manifestaba, se mostraba, ¿no? Bueno, recuérdense que en Éxodo 19 dice que todo el pueblo estaba bajo la montaña del Sinaí reunido esperando que Moisés bajara. Uno, estaba todo el pueblo reunido. ¿Qué leemos en Hechos? Estaban todos juntos en un mismo lugar, ¿no? Paralelismos evidentes. Luego, después de esto, nos dice que hubo ruidos. Hubo un sonido de trompeta que retumbó muy fuerte. Y aquí nos dice, de repente se produjo desde el cielo un estruendo, ¿no? En Hechos. Estamos viendo el paralelismo entre la alianza del Sinaí en Éxodo 19 y esto está en Éxodo 19:8 en adelante, con, con Hechos de los Apóstoles. Este tema de que ya les dije, estaba todo el pueblo reunido, estaba todo el pueblo reunido, estaban todos reunidos en un mismo sitio. Se escuchó un trueno un sonido de trompeta muy fuerte y aquí también se escuchó un estruendo muy fuerte. Hubo fuego que cayó desde el cielo y habían lenguas de fuego. Entonces, Lucas, al narrar, es evidente que está haciendo una alusión a la alianza en el Sinaí, que hay como una nueva alianza que se está dando. Entonces, es justamente la fiesta judía de Pentecostés la que brinda la oportunidad para que los 12 apóstoles y a otros miembros cristianos les fuera dado el Espíritu. Y esto es precisamente lo que les permite arrancar su apostolado. Esta manifestación de Dios, Dios habla a cada quien como cada quien entiende. Aparece fuego, aparece viento. Recuerden que estos símbolos son precisamente los que han ocurrido durante toda la historia de la salvación, que es la que tienen en la cabeza y en la experiencia personal los apóstoles. Los apóstoles saben que Dios les habla de este modo. Yo les conté, ¿no? Que a mí de pequeña, que el entrenador, cómo me trataba, que me sacaba fuera del juego y que Dios luego se comunica conmigo, pues como yo estoy acostumbrada a que se comunique, ¿no? O sea, si mi entrenador, desde que yo soy chiquita, ponía en pausa el juego para venir conmigo y hablarme uno a uno, Dios, ¿qué hace ahora? Hace que me quede en un aeropuerto botada, ¿no? Sin que nadie pueda tener contacto conmigo para hablarme uno a uno. Dios le habla a cada uno como cada uno entiende, como uno está preparado para escuchar. Por eso tenemos que aprender a descifrar cómo entiendo yo, porque así me va a hablar Dios. Si Dios me habla porque yo estoy afuera caminando y veo un paisaje, si me habla a través de la naturaleza, a través de la belleza de la naturaleza, yo generalmente me conecto fácilmente con Dios, con la trascendencia, pues ve más a menudo a la naturaleza. No porque Dios hable a través no es porque Dios sea un Dios animista, ¿no? Que está en los árboles, no, sino que Dios se comunica, quizás a través de la belleza. Entonces tenemos que empezar a identificar cómo Dios habla. Entonces a ellos les habla como ellos están acostumbrados, a través de este símbolo del fuego, a través de este símbolo del viento, y ellos comprenden que es Dios manifestándose, que es Dios quien les está hablando. Entonces, esto es evidentemente para ellos un milagro auditivo, porque no solo es el milagro del que habla, sino del que entiende también. Hay dos tipos de fenómenos
al hablar en lenguas. Está el fenómeno de glosolalia, que probablemente es el que más hemos escuchado, que es este fenómeno en donde hay personas que hablan en lenguas y son lenguas que nadie entiende, ¿sí? Son estas, a veces vamos a una misa de sanación y hay gente que empieza a hablar en lenguas y no entiende nadie, pero quizás nos ayuda a rezar o ese es el fenómeno de glosolalia. Pero hay otro fenómeno que es mucho menos conocido, que es el de senologia, ¿sí? Y esto es hablar en lengua extranjera, es decir, que yo empiezo ahorita a hablar en italiano sin que yo sepa hablar italiano, una lengua concreta. Por cómo lo están narrando, pareciera que lo que está ocurriendo es un fenómeno de senologia, ¿sí? Que es que están hablando en lenguas extranjeras. Pero más allá de saber exactamente qué fue lo que pasó, aquí lo importante es que se entendieron. El milagro es que se entendieron, es que se pudieron comunicar. Más allá de cómo sucedió esto, si es que hablaron en italiano, si es que los otros les ocurrió el don de escuchar otra lengua que no era la suya y entenderla. Más allá de eso, lo importante es que lograron comunicarse. Y esto es lo grande. El espíritu genera comunión. El espíritu hace que nos entendamos. Esto es lo importante. Este es el mensaje clave. Entonces, em, hay quienes dicen que Lucas exageró la narración, ¿no? Que quizás esto no sucedió de este modo, pero lo que quiso Lucas era denotar que fue un suceso, fue un acontecimiento que pudieron percibir, que fue evidente que fue una manifestación de Dios. Lo que él quiere no es exagerar esto, sino lo que está interesado es en subrayar el significado teológico de la ocasión histórica que ellos están viviendo, que es cuando Cristo resucitado confiere a sus seguidores el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que se convierte en la fuente de vida y crecimiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Pentecostés lo que celebramos sí podríamos llamar que es el nacimiento de la iglesia, aunque, ojo, así como Dios actúa en proceso, la iglesia ha visto que es que no es que se puede decir que hubo un día concreto en que la iglesia fue fundada, sino que la iglesia fue todo un proceso de fundación. Y por lo tanto hay varios hechos. Está el día de la crucifixión de Cristo, cuando brota sangre y agua del costado, se dice que ahí nace la iglesia, porque sangre y agua representan los sacramentos. También se dice que fue en Pentecostés. Entonces sí se puede decir que esto es una fecha importante en cuanto al nacimiento de la iglesia, pero también es la fiesta del don del Espíritu a la iglesia. Esto es lo más importante, la fiesta del don del Espíritu. Entonces, ya para acabar este ratito, eh, hacer una pequeña exégesis, ¿no? Un pequeño desarrollo de lo que dice el texto como tal. El texto, ya pueden ver, se divide como en dos partes. Incluso si lo ven, seguramente el capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4 es un párrafo y del 5 al 12, al 11 es otro párrafo. Probablemente les aparece así. La primera parte del 1 al 4 ocurre dentro de la casa. Están en una casa, que están en un lugar reunidos. Hay mucha gente que cree que estaban en el cenáculo, ¿sí? Que es el lugar en donde están reunidos, es el cenáculo. Si se fijan, dice, al cumplirse el día, ¿no? Se cumplió su tiempo, se cumplió un tiempo, ¿sí? Hasta la fecha de Pentecostés, aquí dice en este caso. Pero resulta que en el Evangelio de Lucas se utiliza esta misma fórmula, se cumplió su tiempo, para en Lucas 9:51, cuando está hablando de que se cumplió un tiempo y luego Jesús subió a Jerusalén. En este caso se cumplió un tiempo y sucedió Pentecostés.
¿Qué pasa? Que esta fórmula sucedió un tiempo, indica que son dos momentos muy importantes, porque en el Evangelio de Lucas, ahí da un giro y es el camino de Jesús hacia Jerusalén, o sea, hacia la Pascua. Ya él iba encaminado hacia la Pascua. Era un nuevo momento en la vida de Jesús, en la entrega de su vida. Y en caso de los hechos, era como un giro, era el comienzo de algo nuevo, un giro en la iglesia, ¿no? Era el comienzo de algo nuevo. Entonces esto es importante. Y luego entonces, si el versículo 1 al 4 sucede dentro de casa, los versículos 5 al 13 suceden fuera de la casa. Entonces, lo que se tiene que ver es que hay un movimiento dinámico en la perícopa que leímos, ¿no? Vamos de dentro de casa a fuera de casa. La misión sucede así, primero de dentro de casa a fuera de casa. Primero la oración, la contemplación y luego la misión. Principio mariano, principio petrino. Primero el principio mariano antes el petrino. Primero dentro y luego afuera. Primero el prójimo, luego el lejano, ¿no? Esa es la dinámica de la iglesia y la misión es de la proximidad y luego hacia más lejos. Entonces, ya les dije un poco qué es lo que significaba la fiesta de Pentecostés. em, y Pentecostés siendo la fiesta de la siega, de la cosecha, lo que significa también es la primicia que se ofrece a Cristo, o sea, el Espíritu Santo es la misma primicia. Entonces, una cosa importante del texto es el tema de la comunión. Estaban todos en el mismo lugar. De hecho, la traducción exacta no es solo en un mismo lugar, sino la traducción exacta sería decir, estaban todos reunidos con un mismo objetivo, todos en un mismo lugar y a lo mismo. Todos en un mismo lugar y a lo mismo. Eso es una expresión de la comunión. No solo estaban juntos en un lugar, yo puedo estar junto en el metro y eso no indica nada, no significa nada. Estamos todos juntos metidos en el metro a la hora pico y buenísimo, eso no significa comunión. Si en cambio estoy en un viaje familiar, todos juntos en un avión, estamos todos juntos y a lo mismo, ¿no? Vamos a lo mismo. Pero todavía estamos hablando de algo mucho más profundo cuando estamos en una iglesia. Estamos todos juntos reunidos y a lo mismo. ¿Sí? Hay diferentes grados de comunión. Entonces, ¿quiénes estaban reunidos? ¿Quiénes nos dicen que estaban reunidos? Nos dicen que estaban reunidos los apóstoles, algunas mujeres, María y los hermanos. Hay quienes dicen que estaban los 120, es decir, 120 discípulos, pero esto en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay comunión, que los que están reunidos están ahí reunidos y para lo mismo. Nos dice el texto, de pronto, ¿qué significa este de pronto? Significa que es un evento total y radicalmente gratuito. Me voy a alargar 5 minutos, pero creo que vale la pena. Es un evento totalmente gratuito, o sea, es inesperado, no es producido por los apóstoles, es gratuito. Y dice del cielo, de pronto del cielo, un evento gratuito, trascendente, que viene de lo alto. Vino un viento. Este viento nos recuerda al Rúa, al espíritu que se cernía sobre la faz de la tierra. Pero también nos recuerda a este viento que sopló sobre las aguas que secaron, que secó este viento que secó las aguas después del diluvio. En Génesis 8:1 hay un viento, pero también este viento que sopló para abrir el Mar Rojo, para que atravesaran el pueblo de Israel. También se parece a este viento que nos dice Elías en la Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 17, que hubo un viento suave, un susurro, que a donde estaba Dios. ¿Qué significa esto? Ya se los dije, en el Antiguo Testamento, este viento es una actuación de Dios en la historia. Lucas, aquí, con esta expresión viento, está recogiendo toda la historia de la salvación. Está recogiendo cómo Dios
suele manifestarse con un viento huracanado. Hay una teofanía. Y luego no solo eso, sino que dice que este viento llenó toda la casa. Si se fijan, dice ahí, versículo 2, llenó toda la casa. Vámonos un momento a Éxodo 40:34. Después de que Moisés construye toda la morada, la tienda del encuentro, ¿qué dice? ¿Quién me lee? Éxodo 40:34. Mari, ¿Hechos o Entonces, Éxodo 40:34? Éxodo 40:34. A ver, yo Lo, lo leo. yo lo tengo. Leila, ah, Ya. Leila, Entonces di. la cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Hasta ahí. La gloria del Señor llenó la morada. Una vez que la tienda del encuentro ya estaba construida, ahí llenó la morada. San Lucas está haciendo un montón de alusiones al Antiguo Testamento. Nos está remitiendo a toda la historia de la salvación. ¿Sí? Luego en el versículo 3 dice que estas lenguas se posaron sobre cada uno de ellos. Esta lengua que se posa sobre cada uno de ellos hace, em, hace referencia a una vocación, a un llamado. En el Antiguo Testamento la vocación tenía dos cauces. Está la vocación profética, que ya la conocemos mucho, que es una vocación personal. Dios llama a uno y le dice, ven tú, quiero que tú anuncies esto. Pero también hay otra vocación, que no es solo la de los profetas, sino es la vocación sacerdotal. Y esta vocación sacerdotal se recibía como algo grupal, porque yo pertenezco a la tribu de Leví, y al pertenecer a la tribu de Leví, recibo el sacerdocio. Bueno, curiosamente, esta vocación es personal, cada uno la recibe, pero la recibe porque está en un conjunto. Es personal y grupal. Ambas dimensiones están presentes en este momento. La reciben porque son parte del cuerpo apostólico, pero la recibe cada uno. Y luego dice que se llenaron todos del Espíritu, el versículo 4. Y es el Espíritu el que les da el don, el poder de hablar a todos los pueblos. Luego, del versículo 5 al 13, aparece una lista de pueblos. De hecho, aparecen 17 pueblos, donde aparece Mesopotamia, Judea, Capadocia, todo. Son 17 pueblos. Este número adquirió un valor simbólico. Recuérdense que siempre los judíos y también luego la tradición cristiana, los números tenían como algo simbólico. Eh, el número 17 es el séptimo número primo. Es el séptimo número primo. Por lo tanto, es un valor cargado de un sentido universal. Pero también la distribución de los pueblos es curiosa, porque antes, cuando los imperios iban como eh, iban triunfando sobre naciones, hacían una lista, iban diciendo la lista de todos los pueblos sobre los que habían triunfado. Entonces, estas listas, curiosamente, que eran listas de los emperadores, pueden parecerse a esta que está aquí. Pero también en el Génesis aparecen listas de pueblos. En Génesis 10 aparece la lista de todos los pueblos. Y en el fondo, de nuevo, hace alusión a la universalidad, a que el mensaje era para todos. Génesis 10 es justo antes, es la lista de los pueblos justo antes de la Torre de Babel. También podría hacer referencia a los signos del zodíaco.
De nuevo, lo mismo, dimensión universal. Pero también primero cita 4 pueblos, luego 4 provincias y luego 4 regiones, de nuevo, de pequeño a más grande. Entonces siempre el deseo de manifestar el tema de la universalidad, de la universalidad. Entonces, ¿qué es lo más interesante o con lo que me gustaría que se quedaran después de todo esto que hemos hablado? Em, los apóstoles fueron formados. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Quién les enseñó a rezar? Jesús. ¿Quién les enseñó a predicar? Jesús. O sea, perdón, tenían el mejor catequista de todos. El mejor catequista. O sea, no les pudo haber tocado un mejor catequista porque fue Jesús mismo su catequista. Luego, no solo esto, no solo fue su catequista, sino que lo vieron. Lo vieron, lo tocaron, lo abrazaron, vivieron con él. No solo lo escucharon, vieron que obró milagros. No solo eso, lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron con él. No fue que se inventaron la resurrección, estuvo 40 días resucitado con ellos, comiendo pescado con ellos, yendo a pescar, haciendo que salieran los peces. Y cuando subió a los cielos, ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿qué hicieron? Fueron corriendo a encerrarse muertos de miedo. Ellos habían convivido mano a mano con Jesús y estaban aterrados. Y curiosamente, aunque tuvieron la ventaja de ser enseñados por Jesús, de haber conocido a Jesús, no fue hasta Pentecostés con el Espíritu que mostraran nada nuevo, nada espiritual, nada noble, mejor que lo antiguo. Fue en Pentecostés cuando el Espíritu irrumpe en sus almas, cuando se hicieron nuevos, cuando abrazaron esta nueva vida y cuando empezaron a ser guía para los demás y ardieron con la llama de Cristo. Pues esto mismo ocurre para nosotros, primeramente en nuestra confirmación, pero también cuando nos abrimos radicalmente a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, en poquitos días vamos a volver a celebrar Pentecostés, recordar que es una actualización del misterio, es decir, vuelve a suceder. Es nuestro Pentecostés personal. Pero ojo, porque no podemos decir, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ábreme, rompe las cadenas, lo que cada quien diga, ¿no? Ven Espíritu Santo, pero deja todo como está. Ven, pero no cambies nada. Ven, pero no podemos dejar que nos invada y esperar que no haya ningún tipo de cambio en nuestra vida. Si lo invitamos, si lo dejamos entrar, tenemos que estar preparados para que algo cambie en nuestras vidas. Como decían los padres de la iglesia, lo que el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo cambia. El día de Pentecostés y el día de nuestra confirmación y nuestro bautismo, recibimos la unción del Espíritu. Pero esa unción, se los he dicho muchas veces, es como un frasco. Yo aquí puedo tener agua o puedo tener un frasco de perfume y ahí está el perfume buenísimo adentro, pero nadie se beneficia del olor de ese perfume, ni yo ni nadie. Lo tengo ahí guardadito para mí. Para que ese perfume lo huela todo el mundo y reciba la unción que yo he recibido, se tiene que romper el vaso. Es decir, tengo que romper todo obstáculo que me impida que el Espíritu Santo sea el protagonista en mi vida. Romper el miedo a ser juzgado, romper el miedo a ser diferente, a ser el raro, a hablar distinto, romper no sé, el miedo a pedir ayuda, el miedo a predicar, el miedo a que me vean confesándome, el miedo a servir o el flojera a servir. Es decir, tengo que romper cualquier obstáculo
que me pueda impedir que el Espíritu Santo venga con fuerza y me mueva. Entonces, los invito a unirnos todos en oración unos por otros, a pedir que el Espíritu venga, entra, invada y nos convierta en fuego, para que seamos un fuego que encienda a muchos otros fuegos Sí. necesitados de la luz del Señor en medio del mundo. Así que dispongámonos a recibir al Espíritu Santo este Pentecostés y que sea un nuevo Pentecostés para cada uno. Bueno, abro un momento a preguntas, perdón que me alargué, pero quería terminar.